Alianza País, Amapola Naranjo. Nos conecta inevitablemente al campo de lo cultural, pues efectivamente el arte constituye un elemento fundamental de la cultura. Nelson Riascos, filósofo ecuatoriano, nos dice que, abro comillas, nunca antes como hoy, los seres humanos dependemos de la cultura para sobrevivir. La cultura significa entender y aprehender nuestro entorno, aumentar el volumen de nuestra información, acercar el mundo a nuestra mente, dar sentido y validez a las acciones, poner en duda ideas previas, inquirir lo nuevo. En síntesis, la cultura nos conduce a ser más, a reinventarnos, a agrandar nuestro mundo de comprensión y referencia, y en tal virtud a modificarnos de manera constante. La cultura nos identifica, nos construye como seres valiosos, nos proyecta, nos dignifica. La cultura es el recipiente dentro del cual tiene sentido y valor todo acontecer humano. Cierro comillas. La cultura es el modo de ser, de pensar y de vivir de un pueblo. Quienes pertenecemos a este sector de la cultura, artistas, gestores culturales, escritores, productores, investigadores, reconocemos grandes logros alcanzados en esta década ganada. En primer lugar, la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio como rector de las políticas públicas culturales por parte del Estado. Otro gran logro es la aprobación de la Constitución de la República del 2008, misma que, desde su preámbulo, apela al reconocimiento de nuestras raíces milenarias y a la sabiduría de nuestras culturas que nos enriquecen como sociedad. En concordancia con los preceptos expuestos, la Constitución del 2008 consagra por vez primera en nuestra historia republicana los derechos culturales. Garantiza los derechos como de igual jerarquía, por tanto son también irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, reconociéndolos como fundamentales para alcanzar el buen vivir. Todas y todos tenemos derecho a construir y mantener nuestra propia identidad cultural, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de las culturas y acceder a su patrimonio, a difundir nuestras propias expresiones culturales, al ejercicio digno y sostenido de nuestras actividades culturales y artísticas, entre otros. En consecuencia de la consagración constitucional de estos derechos, la Asamblea Nacional aprobó en diciembre del año pasado la Ley Orgánica de Cultura que regula estos derechos. En cuanto a la educación, la Constitución de la República prescribe en su artículo 27 que la educación se centrará en el ser humano, garantizará su desarrollo holístico, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura. La propia Carta Magna prescribe asimismo en su artículo 343 que el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. Seguidamente, el artículo 350 de la Ley Suprema establece que el sistema de educación superior tiene como finalidad, además de la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas. Asimismo, la Constitución de la República en su artículo 380, numeral 4, prescribe como responsabilidades del Estado establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. Como podemos ver, son logros estructurales en derechos y en la transformación de la educación para el desarrollo de la vocación artística.
se instituye un sistema incluyente y equitativo. Las universidades e institutos técnicos y tecnológicos en artes deberán, por tanto, dar cumplimiento a los preceptos constitucionales. La creación de la Universidad de las Artes constituye también otro hito de la revolución ciudadana. Desde una visión integral de la educación, proponemos que las reformas a la LOES, en estas reformas, que la Universidad de las Artes y otras que ofrezcan carreras artísticas, así como los conservatorios e institutos superiores de las artes, deberán vincularse a la educación media en artes y esta a la educación primaria, la cual deberá incluir la educación artística en niñas y niños. Todo esto está por hacerse y está tomándose en cuenta en este proyecto de reformas. En Ecuador, la educación formal en artes se imparte en universidades e institutos. Encontramos oferta en 32 instituciones. De estas, el 73% corresponden a institutos y el 27% a universidades. Sin embargo, 23 institutos y 9 universidades entre públicas y privadas son insuficientes para satisfacer la demanda real, sin tomar en cuenta que, debido a este vacío del Estado, los talentos se pierden en el camino. Desde el punto de vista de la economía y las artes, quiero referir al estudio de indicadores de cultura para el desarrollo realizado por la UNESCO en el 2010. Las actividades culturales contribuyen al PIB en un 4.7% a la economía nacional y el 2.2% de la población empleada en Ecuador tenía ocupaciones culturales. Siendo la industria cultural un sector importante para la economía nacional, las reformas a la LOES toman en cuenta este criterio dentro del fortalecimiento que se da a los institutos técnicos, tecnológicos y a las universidades. Las reformas a la LOES toma en cuenta también acciones afirmativas para la priorización de becas, tomando como criterio la sobredotación artística con especial énfasis a personas de atención prioritaria y sectores históricamente excluidos de nuestra sociedad. Hemos podido recoger múltiples insumos de parte de actores sociales inmersos en el sector cultural y artístico, quienes proponen que el reconocimiento a la trayectoria de los artistas por sus saberes y conocimientos, regulado ya por la Ley Orgánica de Cultura y reglamentado por el CES, los habilite para ejercer también la docencia, así como también les permita ejercer responsabilidades de dirección. Existe el ejemplo de esto en la Universidad de las Artes de Berlín. Por lo tanto, se propone homologar como investigación a la práctica artística y obtención de productos como discos, documentales, películas, investigaciones, entre otros. Asimismo, homologar como experiencia a la ejecución de proyectos de gestión cultural en vinculación con la comunidad. Tan solo deseo recalcar que el arte ofrece infinitas posibilidades de creación e innovación humana. Y al ser manifestación cultural de los pueblos, produce conocimiento colectivo, regocijo espiritual, sentido de pertenencia, fortalece el tejido social y tantas otras bondades. Por ello, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea ha tomado muy en cuenta todos estos criterios que me he permitido exponer en la propuesta de reformas a la LOES. Muchísimas gracias.